Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Misterios 593. Más que todo para hacer una retrospectiva de la vida política del Ecuador. Este video va dedicado especialmente para los jóvenes que no tienen más de 21 años, 22 años, que no saben la verdadera historia de nuestro país, que no saben lo que sucedió antes de 1997, cómo era nuestro país. Y la clase política de este tiempo te está haciendo creer que fue Correa el que destruyó al país. Te dicen que Correa va a hacer que Ecuador se vuelva Venezuela. Lamentablemente, tú, joven, no te has dado cuenta lo que era el Ecuador en 1997 con el gobierno de León Febres Cordero, con el gobierno de Sixto Durán Ballén, con el gobierno de Rodrigo Borja, con el gobierno de Abdalá Bucaram. Lamentablemente, el desconocimiento de algunas partes de la historia del Ecuador hacen que pensemos que el Ecuador antes de Correa era un paraíso. ¿No sabes cómo fue Ecuador? Yo te vengo y te muestro cómo era nuestro querido país antes de la Revolución Ciudadana. Vamos a verla. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. No vamos a tocar un centavo de nadie. Reclamamos nuestro dinero. En esos hechos y en otros, el reincidente candidato a la presidencia cayó, hizo silencio y se benefició de la crisis. El Banco de Guayaquil, presidido por Lasso, fue la institución bancaria que más CDR canjeó. Los CDR eran los certificados de depósitos reprogramados emitidos por el Banco Central de Ecuador, que recibían los ahorristas por concepto de su dinero congelado. Certificados que cada tenedor podía canjear en los bancos, con una penalización de entre 40 y 60% de su valor real. La mayoría de las personas que necesitaban su dinero y que no podían esperar un año, acudían a los bancos a canjear dichos títulos. Pero si el ciudadano poseía $100 en vez de recibir ese valor total, se quedaba con apenas 40 o 60 dólares. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. ¿A dónde iba a parar ese dinero restante? Al bolsillo de los banqueros, entre ellos Lasso. Y es que los bancos que se hacían con los CDR podían canjearlos posteriormente en la Corporación Financiera Nacional por el valor real. Es decir, que el banco se quedaba con una gran parte que le pertenecía a los ahorristas. Guillermo Lasso, al frente del Banco de Guayaquil, supo sacarle provecho a las necesidades de la gente, convirtiéndose hoy en uno de los grandes millonarios ecuatorianos. Por si fuera poco, Lasso, durante el gobierno de Mahuad, fue nombrado superministro de Economía, cargo al que renunció un mes después bajo la excusa de que no podía formar parte de una decisión moratoria. Mahuad se negaba a cancelar la deuda externa, política que a Lasso no le convenía, puesto que el Banco de Guayaquil era propietario de bonos de deuda. Por lo tanto, el pago de la deuda lo beneficiaba directamente. Por lo que queda claro que el candidato de Creu, a lo largo de su historia política, ha preferido interponer sus intereses en detrimento del bienestar social. Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. Dios quiere que encuentre un trabajo allá. Mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Tanto sufrimiento que nos causa a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. No vieron ellos la justicia. La justicia en Ecuador
aún permanece impune en muchos de los casos donde el candidato presidencial Lasso está involucrado. A lo largo de este día vamos a seguir manejando este tema, llevándole un acercamiento histórico a los hechos para saber hoy, presente en el Ecuador de ahora, a quién entonces finalmente se elige y a quién se le da el voto en esa segunda ronda de elecciones en ese país. Ese era nuestro país, querido joven ecuatoriano. Así lo tenían sumido en la desesperanza, sumido en la migración. Hubo mucha migración, hubo mucha corrupción en esa época en la que los políticos de ahora supuestamente eran los líderes. Correa dio un cambio profundo a nuestro país. ¿Sabes cómo Correa dejó al país? Aquí te lo indico. Vamos a verlo. 8.6% de franco crecimiento y una reducción de la pobreza en el orden del 8.1% son los resultados visibles de la nueva época de Ecuador. La era de la revolución ciudadana, donde se vive una real política económica que dinamiza el mercado y permite el máximo aprovechamiento de las empresas públicas. Los cambios son visibles. En red de infraestructuras, inversiones importantes. 5.000 millones de dólares para la construcción de 9 centrales hidroeléctricas. Dejamos de lado 30 años de atraso en este sector. Todas las mega obras brindarán a los ecuatorianos más de 6.000 megavatios. Energía limpia, a bajo costo. Las pérdidas eléctricas disminuyeron del 22.25% a 15.76%, lo que le ha ahorrado al país 100 millones. La renegociación de los contratos petroleros significó recuperar la soberanía sobre uno de nuestros bienes más importantes. Hemos recibido hasta la fecha más de 800 millones de dólares de beneficio para el pueblo ecuatoriano que antes se llevaban las operadoras privadas, y somos el quinto mayor país en el mundo en recibir renta petrolera. Inversiones que mejorarán la vida de miles de ecuatorianos. La construcción de la refinería del Pacífico, generando 2.500 empleos directos y 10.000 indirectos. La minería, otro sector importante que se reactiva con responsabilidad. La generación de puestos de trabajo para 7.200 personas involucradas directamente y otras 25.000 de forma indirecta, junto a la mejora de sistemas de extracción y seguridad ambiental, y un nuevo concepto de regalías en beneficio directo para todos. Antes de la Revolución Ciudadana, la producción nacional estuvo abandonada por los gobiernos de turno. Ahora se marca la diferencia con un crecimiento del Producto Interno Bruto no petrolero del 8.2% durante el primer trimestre, cifra que por primera vez se ha conseguido en materia productiva tras una inversión total de 5.115 millones de dólares, que se inició en el 2007 y que continúa hasta hoy. Hemos recuperado sectores que estaban prácticamente desaparecidos en el Ecuador. El sector de calzado, el sector textil, el sector de acero, los maiceros, los arroceros están siendo recuperados por la transformación productiva de nuestro país. La vialidad es un tema aparte. Carreteras de primer orden en todas las provincias del país. No hay ciudad que no goce de buenas vías de acceso. Carreteras de hormigón con una larga vida útil. Desarrollo de pymes, de pequeñas y medianas industrias, y la consolidación de la gran industria en un nuevo concepto de desarrollo, donde se ha beneficiado el 73% de pequeñas agrupaciones productivas, con contratos de proveedores de empresas estatales, lo que ha generado una inversión que alcanza los 16.000 millones de dólares. Un paso importante. En resumen, no te vengo a pedir que votes por Correa. Te vengo a pedir que investigues lo que era en el 97, caso Cabrera, los Bucaram, caso Restrepo, las mochilas escolares, las leches que Abdalá daba y supuestamente eran subsidiadas y era un negociado de la familia de él. Desapariciones, torturas. Eso era el gobierno antes de Correa. Eso sí era Venezuela.
A eso nos tenían acostumbrados la clase política, que ahora piensan y quieren decirte a ti, joven ecuatoriano, que con Correa vamos a volver a ser Venezuela. No te dejes manipular, investiga, estudia, analiza y da tu voto por el candidato que creas conveniente. Gracias y hasta una próxima ocasión. Se despide de ti tu amigo Misterio 593. Bye.